siempre. Amén. Y eso quiere decir que Dios ha decidido cuidar de nosotros en cualquier área y en cualquier situación. Por eso Hebreos dice que Dios desea ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Y en eso está basado este nuevo pacto. Este nuevo pacto, dice Hebreos, que es el pacto donde Dios decide ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es creer que Dios es nuestro Dios. Amén. Y confiar en Él. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando en estos próximos domingos. Hemos empezado a hablar acerca de Dios es mi fuente, basado en Efesios capítulo 2, y luego estuvimos viendo diferentes cosas. Por eso me gustaría que volviera a abrir su Biblia en Efesios 2, 8 y 9. ¿Lo tiene? Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hemos estado durante estas semanas hablando acerca de la realidad que usted y yo somos prósperos en Cristo. Amén. Usted y yo somos ricos en Cristo. Es decir, nosotros no somos ricos por algo que nosotros hayamos hecho. Nosotros no somos ricos por algo que dejemos de hacer tampoco. Es decir, bueno, conforme una persona deja de pecar, cada vez se va a volver más rica, o conforme una persona ora más o diezma más, porque obviamente cuando hablamos de finanzas y de prosperidad todo tiene que ver con eso. Entonces se suele decir, cuando la persona más diezma, cuando la persona más ofrenda, más próspero va a ser. Bueno, escuche, mi prosperidad únicamente está basada en que Cristo se hizo pobre para que yo sea rico. Amén. Diga conmigo, Cristo se hizo pobre y por eso yo soy rico. Aleluya. La palabra rico, recuerde que no es una mala palabra, no es un insulto y tampoco es una ofensa. La palabra rico significa sumamente suplido, suplido abundantemente, suplido en todas las áreas de la vida. Amén. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Nosotros dijimos que somos prósperos por gracia, lo cual significa que yo soy próspero sin merecerlo y soy próspero sin hacer nada, simplemente por gracia, es decir, favor inmerecido de Dios. Soy próspero por causa del favor inmerecido de Dios. Eso es lo que yo necesito entender. Ahora, hemos estado hablando 3 semanas acerca de esto. ¿Por qué? Porque, escuche, nosotros somos gente de fe. Amén. El justo va a vivir, ¿por qué? Por la fe. Pero es imposible que la fe reciba algo que no sabe que tiene. Por eso es importante que primero nosotros escuchemos. Era importante que pusiéramos una base de entender que Dios es mi fuente, Dios es mi proveedor, y por causa de lo que Cristo hizo, yo ya soy rico. Por causa de lo que Cristo hizo, yo ya soy próspero. Por causa de lo que Cristo hizo, yo ya tengo suplido todo. ¿Por qué? Porque mi fe o la fe que Dios me ha dado solo va a recibir aquello que Jesús puso a mi disposición. La fe solo puede recibir aquello que la obra completa de Jesús ya me ha dado. Entonces yo necesito saber qué es lo que Dios me ha dado, qué es lo que Jesús ha hecho por mí, para que pueda recibirlo por medio de la fe. Fíjese que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces yo necesito saber qué es lo que me han dado, qué es lo que me pertenece, para que la fe pueda recibir. Amén. Entonces vamos a entrar ahí y estuvimos viendo. Quiero que venga ahora conmigo un momento a... ¿Dónde vamos? Primera de Timoteo, capítulo 6. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Y vamos a empezar a hablar acerca de fe. Primera de Timoteo 6. Porque, seamos sinceros, no se trata solamente de saber lo que tenemos, se trata de poder experimentar eso. Escuche, la vida cristiana, el Evangelio, es un Evangelio de experiencias, no es un Evangelio de religión. No se trata de religiosidad, no se trata de... No, se trata de experimentar. Usted y yo necesitamos experimentar el Evangelio, y no solamente se trata de saber y conocer acerca de que somos prósperos, sino que se trata de experimentar prosperidad. Usted debería querer experimentar prosperidad en su vida. ¿Me está escuchando? Usted debería desear cada vez caminar en una mayor manifestación de prosperidad.
¿Por qué? Porque hay gente que necesita escuchar el Evangelio de Jesús. Hay gente que necesita ser salva. Por eso Jesús no ha venido todavía. Jesús no ha venido porque hay cosecha que está esperando. Dice Santiago que el labrador está esperando con paciencia la lluvia temprana y la lluvia tardía para recoger la cosecha. Es decir, hay gente que tiene que ser salva. Hay gente que tiene que ser salva. Entonces el otro día, como le dije, fuimos y esta persona recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Otra persona me contaba, también había recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Hay gente que tiene que ser salva todavía. Hay gente que necesita poner su confianza en Jesús. Y por eso usted y yo debemos desear caminar en prosperidad. Perdónenme, pero yo no entiendo cuando la gente critica y hablan de aquello, dice aquellos de la prosperidad. Bueno, ¿quiénes son los de la prosperidad? Los hijos de Dios son los de la prosperidad. Incluso aquellos que no quieren creer en prosperidad son hijos de Dios y les corresponde prosperidad. Criticar el mensaje de prosperidad es una estupidez. Perdónenme. Criticar a aquellos que predicamos prosperidad es una estupidez, porque el Evangelio, todo lo que tiene que hacerse, cuesta dinero. Si usted quiere hacer folletitos, si usted quiere por su cuenta hacer unos folletos, le va a costar dinero. Dice, no, yo me los hago en casa. Bueno, va a necesitar una impresora, va a necesitar cartuchos de tinta y va a necesitar papel. Y eso lo va a tener que pagar, o lo roba, lo que usted quiere. Dice, no, pastor, si lo robo no me cuesta dinero, eso es verdad. Puede robarlo entonces. Pero le puede costar una detención. Entonces mi consejo es, no lo robe, cómprelo. Pero ahí se va a dar cuenta que le va a costar dinero. Le va a costar dinero. Ir a algún lugar a predicar el Evangelio cuesta dinero. O me gustaría ir a tal sitio a predicar el Evangelio, pero no tengo gasolina para el coche. Entonces, ¿qué hacemos? Cuesta dinero predicar el Evangelio. Por lo tanto, criticar prosperidad es ilógico. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero hay gente que ha abusado. Sí, pero porque haya gente que ha abusado, nosotros no vamos a dejar la verdad. ¿Está conmigo? Porque la verdad, como decía un hombre de Dios, la verdad sigue siendo la verdad. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a predicar? Vamos a predicar la verdad. Y usted debe querer caminar en una mayor prosperidad, en una mayor manifestación de prosperidad. ¿Para qué? Para ayudar a los demás. Yo leía el otro día el testimonio de una mujer. Esta mujer estaba en su casa, estaba en un lugar que le habían dejado dormir con sus dos hijos, una mujer de mediana edad, y no tenía absolutamente nada. Y ese día ellos iban a empezar el colegio y lo único que pudo darles para ir al colegio en Estados Unidos, en Las Vegas, en la ciudad de Las Vegas, lo único que pudo darles es un lápiz a cada uno. Y ellos tenían que llevar el material, tenían que pagar el material escolar y no tenía absolutamente nada. Y ella los había mandado al colegio por la mañana y había concretado que alguien los cuidara por la noche porque ese día había decidido empezar a prostituirse porque ella no iba a permitir que a sus hijos les faltaran nada. Así que ella estaba decidida a prostituirse. Nunca se había prostituido, pero la necesidad le llevó a ello. Entonces ella esperaba que sus hijos vinieran del colegio, les iba a dar la cena, una amiga iba a cuidar a los niños mientras ella iba a prostituirse en Las Vegas. Cuando los niños llegan de la escuela, los niños llegan con dos mochilas relucientes llenas de todo el material. Y la madre se queda toda asombrada. Dice, pero ¿de dónde habéis sacado esto? Y dice, aquí hay una nota para ti, mami. Y le entregan una carta que iba dentro de las mochilas. En cada mochila había una carta. Y entonces cuando ella abre la carta, sale una nota que dice, este es un regalo de la Iglesia Central que hemos hecho a todos los niños que no tienen dinero para comprar material. Entonces, una iglesia había pagado para todos los niños que no tuvieran material, ellos no les iba a faltar nunca de nada. Esta mujer empezó a llorar, esa noche no se fue a prostituir, sin embargo se fue a la iglesia y aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Estaba a la dirección de la iglesia y ahí la ayudaron. Y la ayudaron a encontrar un trabajo y la ayudaron en las diferentes áreas. Escuche, por eso necesitamos dinero en la iglesia. Porque la gente necesita a Jesús. Y nosotros tenemos que ayudarles. Y alguien puede decir, bueno, ¿y qué pasa con mis problemas, pastor? Escuche, se supone que usted tiene a Jesús. Perdóneme, no me venga llorando. No me venga lamentando. Usted ya tiene la solución de sus problemas. Pero hay gente que se va al infierno, eso sí es un problema. Eso es un problema. Ahora,
iglesia. ¿Sabe para qué? Para que yo le enseñe fe, para que usted pueda usar fe para caminar en la victoria que Jesús ya le ha dado. Ahora, si la persona no viene a la iglesia y no escucha la palabra, no va a saber caminar en victoria en las áreas de su vida. Entonces la gente dice, bueno, a veces se confunde las cosas, uno dice, bueno, como estoy en la gracia puedo hacer lo que quiera. Usted puede hacer lo que quiera, pero si usted no valora la iglesia, usted no va a saber cómo vencer en sus áreas. Cuando Dios ya le dio la victoria, Jesús ya pagó por usted. Entonces, si yo no valoro la iglesia y la palabra, que es lo único, escuche, la revelación de la palabra es lo único que me va a ayudar a caminar en aquello que Jesús ya me dio. No otra cosa. Te dice, no, pastor, pero yo prefiero trabajar. Usted puede trabajar 24 horas al día y no va a ser tan efectivo como si usted depende de Dios totalmente. Oh, pastor, no pasa nada, porque yo no voy a la iglesia porque estoy trabajando. Bueno, pues se está equivocando. Perdón. ¿Qué ha pasado? Escuche, yo no estoy diciendo si los horarios del trabajo a veces coinciden, pero que usted piense, no, tengo un trabajo a la mañana, luego otro trabajo a la tarde, luego otro trabajo a la noche, porque así va a ser mejor. No, escuche, si no le permiten escuchar la palabra va a ser muy difícil que usted salga de donde está. Porque la palabra es lo único que le va a sacar de ahí, porque eso es poner la confianza en Dios. ¿Está conmigo? Pastor, ¿está diciendo que deje mi trabajo si no me deja venir a la iglesia? No, yo no he dicho eso. Usted tiene que tener su trabajo. Pero tiene que creerle a Dios para que ese trabajo le permita sentarse a escuchar la palabra. Porque solo la palabra va a llevarle a un nivel diferente de vida. Solo Dios. Solo Dios. No su propio esfuerzo, no su propia energía, solo Dios le va a llevar a un nivel diferente de vida. Nadie más. Solo Dios puede hacer eso. ¿Está conmigo? Solo Dios puede hacerlo. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia, escucho la palabra, yo sé cómo actuar frente a mi situación. Sé que puedo usar fe. Si un problema de salud golpea mi cuerpo, sé que puedo usar fe porque yo tengo al Salvador de mi lado. Sé que Dios es no solamente mi Salvador, Él es mi sanador. Si un problema financiero golpea mi economía, sé que tengo al proveedor de mi lado. No solamente a mi Salvador, sino a mi proveedor. Yo sé que en cualquier momento puedo recurrir a Él y sé que Él ha pagado para que a mí me vaya bien. Pero hay gente que no tiene a Dios de su lado porque no ha confiado en Él. Y para eso estamos nosotros, para llevarle a la gente a Jesús. Para que la gente conozca a Jesús. Y para eso se requiere dinero. ¿Por qué se predica de dinero? ¿Por qué se habla de dinero desde el púlpito? Porque se necesita dinero para predicar el Evangelio. Pregúntele a los que tienen radio cristianas, pregúntele a los que salen en televisión, pregúntele cuánto les cuesta eso, pero también pregúntele cuánta gente se ha convertido por medio de esos programas. Cuando yo trabajaba en una radio cristiana que estaba en un buen momento en esa época y era una buena radio cristiana dentro de lo posible, escuche, yo trabajaba ahí, yo estaba detrás de los teléfonos y llamaba a la gente convirtiéndose. Cada día se convertía gente, cada día había milagros. A veces yo viajaba a Castellón o viajaba una vez, estuve predicando en Sevilla y venía gente y se me acercaba y me decía, escucha, yo te escucho aquí en la radio, yo recibí a Jesús contigo, yo me convertí aquí, yo me convertí. Gente a punto de suicidarse y de repente escuchaban la radio y venían a Jesús y ya no se suicidaban. Pero escuche, cuesta dinero. Cuesta dinero. Esa es la realidad. Entonces necesitamos predicar de finanzas de la forma correcta, con la verdad de la palabra. ¿Para qué? Para que la iglesia camine en la posición que le corresponde financieramente. La iglesia no es la iglesia de los pobres, la iglesia es la iglesia de los prósperos, porque somos la representación de Dios aquí en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Bueno, pastor, yo no estoy ahora en ese momento. Precisamente por eso está usted hoy aquí, para que escuche la palabra y permita que la palabra le ayude a usar fe para salir del lugar donde usted está hoy y entrar en un nuevo lugar. Porque Dios no quiere que usted se quede donde está hoy. Dios no quiere que usted se quede con el sueldo que está cobrando hoy. Dios no quiere que usted se quede con la ayuda que está cobrando hoy. Porque si lo que está entrando económicamente en su casa hoy no le permite a usted suplir sus necesidades, ¿cómo va a ayudar a otros o cómo va a pagar para que el Evangelio corra por otros lugares? ¿Está conmigo? Aleluya.
¿Hemos empezado bien o bien? Dios es bueno. Entonces, ahora lo que vamos a aprender en estos días, no sé cuántos días más, es que usted use fe para que se manifieste prosperidad en su vida. Que usted use fe para que se manifieste aquello que Jesús ya pagó. ¿Por qué? Porque ahora usted sabe que le pertenece prosperidad porque Jesús pagó por su prosperidad. Ahora usted sabe que le pertenece, que todo esté pagado, que todo esté suplido, porque Jesús ya lo hizo por usted. Y ahora usted tiene esa confianza. Usted ha escuchado 3 semanas acerca de esto y usted tiene la confianza. Dios quiere mi bienestar. Dios quiere que me vaya bien. Muy bien, ahora tengo que usar fe. No solamente tengo que cruzarme de brazos y dejar que vaya pasando, no, tengo que usar fe. Amén. Entonces, Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, ¿lo tiene? Dice así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, fíjese que dice, y esto es lo que usted necesita siempre tener bien claro: el dinero no es la raíz de todos los males. La raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí? Y luego dice, bueno, pero aquí dice que algunos se extraviaron de la fe por tener dinero. No, no dice que algunos se extraviaron de la fe por tener dinero. Dice que algunos se extraviaron de la fe por codiciar dinero. Codiciar dinero ni siquiera significa que lo tuvieran algún día, significa que lo codiciaran. Entonces, entienda que la riqueza no es algo malo. Tener dinero no es algo malo. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer, el pastor Albarracín siempre dice que el dinero es un amplificador de lo que hay en el corazón de la persona. Es un amplificador. ¿Qué es un amplificador? Bueno, usted puede ver este micro y todo este maravilloso sistema de sonido que tenemos aquí en la iglesia, ¿verdad? Es un amplificador de mi voz. Espero que no te dé el punto sarcástico. Es un amplificador de mi voz. Quiere decir que yo puedo hablar, pero usted puede escuchar muchísimo mejor con la calidad de nuestros altavoces. ¿Por qué? Porque esos altavoces están amplificando mi voz. ¿Sí? Bueno, el dinero es un amplificador de lo que hay dentro de la persona. Es decir, si la persona es un creyente y la persona es un creyente que ama a Dios, lo único que va a hacer el dinero es amplificar eso. Por lo tanto, esa persona, conforme vaya entrando más dinero en su casa, cada vez va a poner más dinero a disposición de Dios. ¿Me está escuchando? No se va a extraviar de la fe. No se va a ir a gastar ese dinero en drogas. No se va a ir a gastar ese dinero en prostitutas. No. Fíjese que el hijo pródigo era alguien que ya sabía lo que quería hacer si tuviera dinero. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero no lo había hecho nunca. ¿Por qué? Porque nunca había tenido dinero. Llegó un día que se le acercó al padre y le dijo: dame la parte que me corresponde de mi herencia. Y a partir de ahí, ¿qué hizo? Malgastarlo. Se fue de prostituta, se lo gastó en esto, se lo gastó en aquello. Pero eso es lo que siempre hubo dentro de él. Entonces, una persona ama a Dios. Cuando va recibiendo dinero, va a ponerlo al servicio de Dios. Hay hombres de negocios, empresarios, que empezaron con su empresa y tenían un corazón para Dios, amaban a Dios y empezaron a diezmar con sus empresas. Y sus empresas empezaron a crecer y a crecer con el favor de Dios. Y decidieron dejar de diezmar y empezaron a dar el 20%. Y seguían creciendo y creciendo. Y entonces decidieron dar el 30%. Algunos llegaron a dar el 90% para el reino de Dios y vivir solamente con el 10%. Ejemplo de ello es Colgate. ¿A ustedes suena la marca Colgate? El fundador de Colgate daba el 90% para Dios y el 10% se lo quedaba para el dinero. ¿Qué hizo el dinero con esta persona? Amplificó lo que había dentro de él. Dentro de él no había prostitutas, dentro de él no había drogas, dentro de él no había alcohol, dentro de él no había pecado, dentro de él no había avaricia. Guardo y guardo y guardo y guardo y guardo solo. Dentro de él había amor hacia Dios.
Dentro de él había la realidad de que él había entendido lo que Dios había hecho por él y estaba agradecido. Y el dinero lo único que hizo fue amplificar eso. Entonces, por favor, que nadie me diga, mire, esta persona por culpa de tener dinero se ha perdido. Se hubiera perdido igual, porque eso estaba dentro de él, o de ella. Entonces, cuando una persona ama a Dios, el dinero lo que hace es amplificar lo que hay dentro de esa persona. Esa es la realidad. Y deciden poner cada vez más dinero al servicio de Dios. Y poner al servicio de Dios no significa darlo solamente en la iglesia. Hay muchas maneras de dar para el reino de Dios. Hay muchas maneras hay que buscar simplemente los caminos para dar para el reino de Dios. Obviamente, si le digo, creo con todo mi corazón, que el primer lugar donde uno tiene que poner su dinero es en su iglesia local. Lo creo con todo mi corazón. Creo que es ilegal dentro del reino de Dios que una persona de otros lugares si no está dando en su iglesia. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque primero tiene que ayudar a que su iglesia siga predicando el Evangelio. Si la persona ama su iglesia y cree que lo que se está predicando es bueno, va a poner dinero en su iglesia. No digo que va a poner todo el dinero, pero va a poner primero dinero en su iglesia. Y después va a ser guiado por el Espíritu Santo para saber qué ministerios apoyar, qué movimientos apoyar, dónde colocar el dinero, porque esa persona desea que el reino de Dios siga siendo extendido. ¿Está conmigo? Entonces no dice ni que el dinero es la raíz de todos los males, ni que por causa del dinero la gente se extravía de la fe, sino que dice el amor al dinero, es decir, el confiar solamente en el dinero. Y el codiciar el dinero es la raíz de todos los males. Verso 17. ¿Lo tienen? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Fíjese, Dios nos da todo para que lo disfrutemos. Dios no nos da para que lo suframos, sino para que lo disfrutemos. Pero Dios dice a los ricos de este siglo, no les dice a los ricos de este siglo se van a ir al infierno por ser ricos. No, les dice no pongan su esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Porque las riquezas son inciertas. Solo Dios es algo seguro, solo Dios es algo estable y permanente. Cuando yo decido poner mi esperanza en Dios, yo pongo mi esperanza en lo único que permanece para siempre. ¿Está conmigo? Ahora, vayamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Aleluya. Dios está bueno. Mateo capítulo 6, verso 19. Y aquí es donde lo dejábamos la semana pasada, del 19 al 21 y el verso 24. ¿Lo tienen? Dice así Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjese, una vez más, no está diciendo que las riquezas son malas, está diciendo que o servimos a Dios o servimos a las riquezas, porque nadie puede tener dos señores. ¿Recuerda el día que usted recibió a Jesús en su corazón? Se supone que usted lo recibió como su ¿qué? Su Señor y su Salvador. Romanos dice que el que confesare con su boca que Jesús es Él, es el Señor. Por lo tanto, el creyente, una vez que ha nacido de nuevo, esa persona, ese creyente, ha recibido a Jesús como su Señor, y se supone que el señorío de Jesús sobre nosotros es completo, y por lo tanto es aquel a quien nosotros debemos servir. Pero la Biblia dice que no podemos servir a Dios
y a las riquezas, o que no vamos a poder servir a Dios y al dinero, o servimos a uno o servimos a otro, pero no se puede servir a los dos. ¿Qué significa eso? Significa que el dinero quiere gobernar sobre usted. El dinero quiere ocupar el lugar de Jesús en usted, o en la persona. Y la persona tiene que entender que si nos hemos rendido a Jesús, Él es nuestro Señor. Ahora, ¿cuándo el dinero se vuelve mi Señor? Bueno, cuando el dinero decide por mí. Es decir, si cada vez que yo voy a hacer algo tengo que consultar con el dinero, quiere decir que el dinero se ha vuelto mi Señor y que yo estoy sirviéndole al dinero. Y esa posición es una posición que no es la que me corresponde como creyente, porque como creyente mi Señor es Jesús. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si Jesús me dice que haga algo, yo no tengo que consultarlo con el dinero, yo tengo que creerle a Él que Él suple para lo que Él me ha